Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hace poco subí un vídeo haciendo freestyle en la nevera y muchos me preguntasteis por la armadura nueva que llevaba. Así que bueno, hoy os traigo la review. La armadura es de la marca Demon United, el modelo es este, y en la información del vídeo tenéis un enlace para que la podáis ver en su web. En el freestyle se puede progresar sin tener caídas graves y sin hacerse daño, pero que eso no os engañe. Al principio es muy fácil tener caídas tontas, resbalones, escurrirse en un cajón y darse, por ejemplo, con el muslo o con el culo contra el cajón. Es algo que no duele demasiado, no os va a romper nada, pero a medida que pasa varias veces, pues bueno, empieza a ser algo doloroso. Si luego de un día para otro os queda un moratón, pues bueno, obviamente darse un golpe ahí va a ser muchísimo más doloroso. Entonces, prevenir todas estas caídas con una buena protección me parece básico. Ya os digo, los pantalones al menos creo que es una cosa que no deberíais de olvidaros nunca cuando vayáis al parque. Yo llevo pantalón largo ahora y antes llevaba culera. Usaba unas rodilleras aparte, pero dejé de usarlas porque me parecía imposible darme un golpe en las rodillas en el parque. Me parecía que era un movimiento muy raro. Pero bueno, hasta que me di el golpe y ahora la verdad es que ya no voy sin rodilleras. Los pantalones son muy cómodos. Es como un pantalón térmico y la verdad es que no da agobio en ningún momento. Los he llevado en días de calor, en días de primavera, junto con el pantalón de esquí y la verdad es que no agobian para nada. Las rodilleras se colocan muy bien en su sitio y no molestan. Y bueno, pues la parte del culo no es demasiado molesta, incluso la he llegado a llevar puesta conduciendo hasta la estación y la verdad es que no dan demasiado problema. Está hecha de un material que es bastante blando pero a la vez es rígido en los golpes, que bueno, ya os contaré un poco más adelante, que es de 3O y ya os digo que no molesta nada. El único problema que os puede dar la parte de abajo del pantalón es que vais a tener que meterla dentro de los calcetines para poder poneros las botas y daros cuenta que es importante no dejar ninguna arruga, pero bueno, salvando ese problema, la verdad es que yo prefiero el pantalón largo a la bermuda, pero bueno, eso ya es un poco elección personal. Bueno, y ahora pasando a la parte de arriba, la armadura, que es lo más vistoso, es lo que más llama la atención, la verdad es que no es muy normal a darse golpes, pues ya os digo, en los codos ni en la espalda, pero igual que antes no llevaba casco y ahora ya no puedo esquiar sin él, un solo golpe en la cabeza, igual que un solo golpe en la espalda, me parece demasiado para no llevar protecciones, así que desde ahora yo el freestyle siempre lo hago con la armadura. Las protecciones de la espalda, las coderas y las sombreras son de D3O, el material este que ya os voy a comentar ahora, que es súper innovador, es flexible, pero a la vez es muy protector. Y la parte de las costillas es de Sastec, que bueno, es otro material con propiedades parecidas, pero bueno, simplemente tiene otra forma, es un poco como unas pequeñas celdas que van colocadas en la zona de las costillas. La de la espalda es bastante cómoda y te olvidas de que la llevas en cuanto esquías un par de bajadas, la verdad es que resulta muy cómoda. Las coderas están bastante bien y de hecho lo que más agradece es que el velcro no esté justo en el pliegue y ya os digo que cubren bastante parte del brazo y del antebrazo. Las sombreras son también bastante grandes y cubren bien toda la zona, pues eso, que está más expuesta y que podría ser más susceptible de llevarse golpes. Las costillas, pues bueno, están protegidas por este otro material de Sastec, tienen las mismas propiedades, pues bueno, eso es una patente diferente y han preferido aquí usar este otro material. El único problema que le veo es que la armadura a veces se sube un poco. Si no la lleváis metida dentro del pantalón, si braceáis mucho y usáis mucho los brazos para hacer los trucos, como es mi caso, cosa que no está bien, pero bueno, es un recurso, a veces se os va a subir un poco. Pero bueno, que con recolocársela al final de la ronda, cuando llegas abajo en el parque, es suficiente, no es muy molesto ni resulta un problema. Una de las cosas que me gusta es que como es de cremallera, es bastante discreta de ponerse y de quitarse, es como ponerse una chaqueta y podéis llevarla en la mochila, ponérosla justo cuando llegáis al parque en un momento y no vais a dar mucho la nota. El material es muy transpirable y de hecho tiene unas zonas de transpiración bastante grandes en todas las axilas y los laterales y en general se puede usar como una primera capa. Yo la he llevado directamente puesta sobre la piel, transpira bien y luego encima llevaba ropa bastante ligera para los días de primavera, pero bueno, también podéis llevar debajo una térmica, encima la armadura y luego ya encima el resto de capas que queráis. Lo bueno que tiene es que se puede lavar sin ningún problema, lo único que hay que tener cuidado de no usar suavizantes, no meterla en la secadora y podéis quitarle las protecciones de D3O o se las podéis dejar, la verdad es que no le afecta al agua y ya os digo que la única indicación que tiene es lavarlo con agua fría. Y bueno, por último, sobre este material súper innovador que es el D3O, que si buscáis en vídeos de YouTube, la verdad es que hacen cosas increíbles. Es un material blando, parece plastilina, pero que cuando lo golpeas reacciona como un sólido. Es lo que se llama un fluido no newtoniano, que bueno, que tiene diferente comportamiento dependiendo de la fuerza que le aplicas. La principal ventaja que tiene el D3O frente a otras protecciones que son totalmente rígidas es que al ser flexibles son mucho más cómodos de llevar. Podéis doblar sin ningún problema los codos, la espalda la podéis mover
mover y podéis hacer todos los trucos que queráis sin ningún problema, estando totalmente cubierta porque se amolda a la forma en la que os pongáis. Sin embargo, cuando recibes un golpe se comporta como un sólido, con lo cual disipa completamente el golpe, o bueno, dentro de lo que posible, pero bueno, esta propiedad hace que sea súper útil para protecciones. De hecho, si buscáis en protecciones de bici o de moto, desde hace unos años empieza a imponerse o materiales con las mismas propiedades, con diferentes patentes, pero bueno, que son muy buenos porque aligeran mucho y ya os digo, protegen igual de bien que otras que son más rígidas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el review, dejadme un like si os ha gustado y suscribíos si no estáis suscritos ya. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.